Vamos a conversar con la ex ministra de Justicia, Delia Muñoz, a propósito de algunos temas de coyuntura. Yo quería empezar, tras el saludo, hablando o pidiéndole a la doctora Muñoz que hable sobre los 18 años de cárcel que el Poder Judicial le ha impuesto al ex marino Alberto Rivero Valdeavellano por el asesinato del periodista Jaime Ayala Zulca, periodista de La República y en ese momento también periodista de Radio Guari, en el sur del país. Bueno, este chico de 22 años en promedio estaba desarrollando su labor periodística informando los asesinatos, las violaciones, los abusos, y entonces también lo desaparecieron a él. Han pasado 40 años, increíble, para que se haga justicia. Así que vamos a pedirle a la doctora Muñoz una impresión sobre este caso. ¿Cómo está, doctora? Buenos días, muy amable por la convocatoria. En primer lugar, interesante que la sentencia salga el Día del Periodista. Creo que es un reconocimiento a la tarea tan complicada que realizan quienes difunden las noticias en los más diferentes países y que muchas veces lleva a que puedan perder la vida. En segundo lugar, lamentar de que la sentencia salga 40 años después, ¿no? Yo creo de que esta demora en la justicia es algo que no solamente ocurre en este caso, sino en muchos. Yo creo de que eso merece una profunda reflexión. Y en tercer lugar, una reflexión sobre el tema de lesa humanidad. En el Perú hemos dictado una norma para establecer la fecha de entrada en vigencia de este tipo de delitos. Sin embargo, el Poder Judicial no está aplicando esta ley. Entonces, eso también nos debe de llevar a una reflexión, porque todo lo que pasa en Perú no es aislado. Siempre vienen las cosas de fuera. Y en lo que es la interpretación de la aplicación de lesa humanidad, hace 3 días la Corte Interamericana ha sacado una sentencia contra Chile en el que declara que es anticonvencional una norma que permitía reducir la pena a la mitad del cumplimiento de la misma cuando habían condenas por caso de lesa humanidad. Y la Corte, de manera muy enfática, ahora pasa a afirmar en su jurisprudencia que la lesa humanidad no tiene prescripción porque forma parte de las reglas del jus cogens. En consecuencia, para mí con esto se va a discutir mucho más en nuestro poder judicial cuál es el futuro de esta norma y cuáles deben ser los parámetros con los que se debe de analizar la lesa humanidad. Y para concluir este punto, en esta sentencia, la Corte es como que estuviera resolviendo mirando a Perú, porque dice, no importa la forma en que tú hayas calificado o regulado en tu ley interna, pero las normas de jus cogens las tienes que respetar. Bueno, a propósito de respetarlas, hay algunos políticos, no me dejará mentir usted, que plantean el retiro de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué impresión tiene usted? Mire, yo siempre he sido muy opuesta a retirarnos de los mecanismos de supervisión, porque en las épocas de grave persecución política y de gobiernos dictatoriales es el espacio al cual los peruanos hemos podido recurrir. En consecuencia, por algunos problemas que podamos tener con estas instancias, yo creo que no justifica que tomemos una decisión que nos dejaría tan al aire, tan desprotegido. Para mí, en los últimos casos emblemáticos, yo que sigo las audiencias, me parece que es el Estado peruano el que le ha faltado saber cómo afrontar mejor el litigio internacional. Muy bien, vamos a un tema de más coyuntura y es lo relacionado al hecho de que hay normas o leyes que el Congreso ha estado promoviendo y aprobando y que irían en contra del Estado que lucha contra organizaciones criminales. ¿Esa percepción también la tiene usted? Mire, hay esta percepción de que estamos dictando normas que impiden el funcionamiento del sistema penal. Nosotros tenemos un procedimiento ya que es bastante garantista, con estándares muy elevados, porque desde hace 20 años en la región de América Latina se comenzó a aplicar el nuevo modelo procesal penal netamente oral y netamente a cargo del Ministerio Público. Entonces,
estas leyes no gustan porque le dan mucho poder al Ministerio Público, y como en la coyuntura estamos viendo que este importante órgano constitucional está en problemas, entonces hemos dado normas, ¿no?, para limitar la actuación del Ministerio Público, pero olvidando que la criminalidad organizada nos está atravesando como sociedad. En consecuencia, esto que puede ser bien visto para el ciudadano común y corriente en un litigio ordinario, resulta una tabla salvavidas para las grandes mafias, para las grandes organizaciones. Y aún en esta coyuntura en la que la crisis de la criminalidad se ha agudizado, evidentemente la sensación es que es el Congreso quien está actuando contra nosotros mismos. A propósito de eso, ¿no se supone que un allanamiento, una diligencia de allanamiento tiene que ser sorpresivo? Ahora resulta que hay que pedirle o coordinar con la defensa del lugar o del local que se allana. Sí, miren, esa norma me hace recordar a quienes hemos visto la lucha contra el terrorismo hace 30 años. Antes la policía llegaba sola y hacía los allanamientos, y se comenzaron a anular los allanamientos porque se decía que no, que tenía que estar presente el fiscal para que sea el testigo de los hechos, y luego de eso ya se acostumbraron a hacer la coordinación entre policía y fiscalía para actuar de manera conjunta. Ahora se ha ido un paso más allá. Se quiere que durante la realización del allanamiento esté el abogado. ¿Eso qué significa? Que quienes realizan el allanamiento tienen que coordinar ya no solamente con Fiscalía, sino también con la Defensoría Pública, porque lo que la norma dice es que tiene que estar el abogado defensor, pero si el abogado defensor nunca viene, nunca llega, tampoco usted se va a quedar de brazos cruzados. Tienen que ir con un abogado defensor para que facilite las actividades correspondientes. Ahora, la restricción es para el inicio del allanamiento, o sea que pueden llegar y pueden inmovilizar la zona, pueden inmovilizar el local, pero necesitarían de un abogado para que preste las facilidades a la persona. La presencia del abogado es importante porque en los últimos tiempos vemos mucha crítica al momento del allanamiento. Me pegaron, me sometieron a tortura, me pusieron las pruebas, me sembraron las pruebas, y luego sobre eso se genera una duda que suele invalidar los procedimientos. Entonces, como idea está bien, pero tampoco debe llevar a la parálisis de la actividad. Tienen que ir con un abogado. Ahora, hay otros profesionales que consideran que esta ley no ha derogado el actual Código Procesal y Código Penal peruano, sino una ley anterior, con lo cual esta norma estaría llena de un defecto de forma, ¿no? Así de que, bueno, allí estamos, pero yo creo de que lo que se debe primar es de que siempre tengamos la garantía que en el momento de la incautación, en el momento de la captura de pruebas, no exista un solo atisbo de duda, porque luego vienen las defensas. Y como ya lo dije anteriormente, tenemos un sistema extremadamente garantista, todo lo cual hace que en el país sea muy difícil conseguir una condena. Muy bien. Entonces, para cerrar el asunto, ¿debe o no debe estar necesariamente el abogado en un allanamiento? Debería estar por lo menos un abogado de la defensa pública. Yo creo que eso es lo que se puede precisar, o el abogado o un asesor de la defensa pública, porque lo que estamos viendo en la práctica es que el abogado se demora en llegar horas, ¿no? Y allí, ¿qué sabemos lo que está pasando? A pesar de la inmovilidad que puede decretar la Fiscalía y la Policía cuando llega. Muy bien. Usted, si no me corrige, por favor, ha hecho una crítica al Poder Judicial y al Ministerio Público porque se están exponiendo mucho las diligencias en las redes sociales. ¿Es así, doctor? Sí. Mire, el proceso es público, pero una cosa es de que yo pueda acceder al proceso, pueda mirarlo porque es la garantía de la participación ciudadana. Pero otra es de que tengamos comunicados de que vamos a hacer tan diligencia, o que se ponen a responder a las personas, o que ponen a explicarse las pruebas, o cuando no, los propios magistrados salen a exponerse sustentando sus posiciones. Eso a mí me parece
que no debe darse. Y hay un informe del año 2017-2018 del relator de Naciones Unidas sobre la libertad de expresión en magistrados y jueces, y dice que solamente deben salir cuando estamos en una situación de crisis de la sociedad democrática, pero que de preferencia ellos deben de cautelar el proceso. A mí me parece que tienen que tener mucha mesura y no se deben dejar de llevar por la coyuntura. Muy bien. Ahora, para ir terminando, quería entrar al terreno de las extorsiones y los allanamientos y el estado de emergencia que el gobierno, digamos, impone en 14 distritos de Lima y el Callao para tratar de frenar el asunto de la violencia. Esto de las extorsiones, los sicariatos, la violencia en las calles no es solo en Perú, pasa en diversas partes del mundo. En Estados Unidos hemos visto lo de Texas, ocurre en Ecuador, está sucediendo también en México, en Argentina. ¿Qué impresión tiene usted del asunto? Mire, lo que tenemos que tener claro es que la criminalidad organizada que afrontamos hoy en día no es, como diríamos anteriormente, nuestra criminalidad. Estamos ante redes que están actuando a nivel intercontinental y que se articulan entre ellas. Eso también genera de que la violencia con la que vienen es una violencia muy fuerte, poco respeto a la vida y en general están extorsionando. Entonces, los países de la región están tomando medidas porque saben que no se puede luchar contra esta nueva forma de criminalidad de la manera tradicional. Así, por ejemplo, México acaba de aprobar, antes de irse el señor López Obrador, una ley de reforma constitucional por la cual pone a la Guardia Civil como un integrante más de la Fuerza Armada y pone al frente de la Guardia Civil a un general de división. ¿Para qué? Para que pueda hacer frente a esta amenaza del narcotráfico y del terrorismo que ellos están viviendo muy fuerte. En Argentina, entre los meses de abril y mayo, se discutió en el Congreso de ese país la aprobación de una ley que le llaman antimafias, que defendió la ministra del Interior, Bullrich, ¿no? ¿En qué consiste? También en que se crea un comando único organizado para afrontar la criminalidad en Rosario, que estaba siendo asolada por el narcotráfico y el terrorismo. ¿Al mando de quién? De un jefe militar. Y entra a apoyar este mando militar a la policía en la lucha contra esta criminalidad. En Ecuador, ¿qué pasó? En Ecuador, el presidente Noboa declaró la guerra por un conflicto armado interno a los delincuentes terroristas que estaban atacando a la sociedad colombiana. Ecuatoriana. Sacó unas normas de emergencia muy rápida y luego convocó a un referéndum, a un plebiscito popular muy rápido, donde la población autorizó también a que se tengan normas nuevas que permitan a la Fuerza Armada, a nivel de reforma constitucional, salir a enfrentar la delincuencia apoyando a la policía. Es decir, estamos viendo en estos tres ejemplos muy recientes de la sociedad latinoamericana que la lucha requiere acciones nuevas, que requiere de un comando político que tome la responsabilidad de las acciones que van a ejecutarse en la lucha contra la nueva modalidad de criminalidad que tenemos. Ahora, entiendo que esas estrategias se logran por inteligencia, un trabajo de inteligencia, ¿verdad? Aquí en el Perú también la tenemos a la DINI, tenemos a la Fuerza Armada, tenemos a la policía con su inteligencia, pero pareciera que o no trabajan o no tienen la suficiente capacidad como para plantear cosas como las que usted mencionó en otras naciones del mundo. Claro, la inteligencia es fundamental, pero cuando van a ejecutar las acciones, los miembros de la Fuerza Armada y de la Fuerza Policial tienen que tener un marco jurídico que les asegure que las tareas que van a desarrollar o que están desarrollando luego no se vuelvan en situaciones que las conviertan en delitos. Por eso que le menciono que en Ecuador y en México se ha ido a la reforma constitucional y en Argentina se ha aprobado una ley especial que crea un comando. Entonces no son simples declaraciones del Poder Ejecutivo, sino que es una unificación de los diferentes poderes del Estado. Claro. Y aquí no hay, digamos, mucho problema, porque el Ejecutivo y el Congreso van de la mano, ¿no? Si ellos quisieran, tienen el camino allanado para hacerlo. Así es. Acá lo que hemos visto en los últimos meses es que Poder Ejecutivo y Congreso están llevándose bastante bien para sacar
las normas, y quizás por esa ruta es lo que deberíamos tener, porque como le digo, yo puedo tener la mejor idea de solución, pero de repente resulta incompatible o se considera cuestionable los ámbitos de competencia y haría falta una modificación como los que vienen desarrollando en la región, ¿no? Y siento o percibo que en su planteamiento está, considerando esos ejemplos que ha dado, la presencia de la Fuerza Armada en las calles. Sí, en los 3 casos que he mencionado, las normas tienen por objeto permitir no solamente la presencia, sino que la Fuerza Armada sea la que lidere esta lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Sí, claro, pero el problema aquí en el Perú no es el narcotráfico, salvo que me corrija, o sea, sí hay narcotráfico, hay terrorismo también en el BRAEN, pero por ejemplo en las ciudades, particularmente en Lima, usted plantea que la Fuerza Armada también haga su presencia en las calles. Mire, en Argentina han calificado el delito de terrorismo como todo aquel que afecte o cause vulneraciones a la población, y es esa definición la que habilita para que la Fuerza Armada pueda estar en las calles de Rosario, ¿no? Entonces, eso yo creo que es algo que se puede pensar y que se puede analizar para la realidad peruana. Ayer vimos en algunas zonas de San Juan del Lurigancho la presencia de los militares. ¿Cómo cree que se está manejando el gobierno, entiendo que en pared con el Congreso, respecto de esta violencia? Mire, la Constitución nuestra establece que la Fuerza Armada apoya a la policía, o sea que es la policía la que mantiene el control y ellos ingresan a prestar auxilio, ¿no? Ahora, ¿estamos hablando allí en un contexto de estado de emergencia? De estado de emergencia, que es lo que tenemos completamente previsto, ¿no? Lo que yo siento es de que el poder político, especialmente el Congreso, como que no se siente todavía tan convencido, tan preparado, de repente no conocen bien lo que a nivel jurídico está pasando en la región. Ojalá que recapaciten, que se hagan asesorar sobre cómo se han tomado estas decisiones para hacer los cambios a la brevedad posible. Eso en cuanto al Congreso y el gobierno. No, el gobierno tiene el poder ejecutivo, pero el poder ejecutivo solo no puede en esto. Hace falta la necesaria reforma jurídica para que la policía y la Fuerza Armada puedan actuar conjuntamente. El estado de emergencia, tal como está, tal como lo estamos viendo, asume que no, digamos, es la solución. Para el tipo de criminalidad que estamos atendiendo, pareciera ser que el estado de emergencia es insuficiente. Vamos varios años ya en que lo hemos tenido en el Callao, en San Miguel, en San Juan del Lurigancho, y en muchos la Fuerza Armada se retiró rápidamente, en otros no ha querido participar por los riesgos que implica tener este trato directo con la población. Así que pienso que si seguimos únicamente con estados de emergencia, no vamos a poder lograr los cambios que necesitamos para frenar esta ola delincuencial. Listo. Doctora, para terminar y no quitarle más tiempo, ¿cómo ve el asunto político de cara al proceso electoral del 2026? Estamos hablando de 35 partidos que pueden ser 40. Muy complicado, ojalá que se den las normas que permitan las alianzas entre organizaciones políticas sin sancionarlas en los resultados para pasar las vallas, porque con 37 partidos o 50, como se prevé, el país va a ser ingobernable. Hoy tenemos 13 bancadas en el Congreso y es muy difícil lograr un acuerdo, porque son 13 grupos con los que usted tiene que negociar cada punto, cada extremo. En Chile están con más de 35 bancadas y los problemas de gobernabilidad que están padeciendo son muy fuertes. Ha sido muy amable, doctora. Muchas gracias a la doctora Delia Muñoz. Vamos de inmediato a la pausa, regresamos con más en Pulso Informativo.